Bueno, entonces vamos ahora con la parte de sensores. Yo quise incluirlo dentro del curso, ya que me parece que los sensores juegan un papel importante dentro de la parte del teléfono. Obviamente llegan también muchos daños por este factor. Entonces, cuando hablamos de sensores, bueno, básicamente los daños más comunes son el sensor de proximidad. Como ustedes pueden ver, no sé si de pronto han notado, el sensor de proximidad de un teléfono se encuentra en la parte superior, ¿sí? Y vamos a mostrarlo. Entonces, bueno, vamos a mostrar este telefonito reventadito, pero que nos sirve como demostrativo. El sensor de proximidad está en la parte superior, en la parte de acá, ¿sí? Esa parte de acá, obviamente acá está la cámara, acá está el sensor de proximidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué función cumple el sensor de proximidad? Yo marco un número, va a marcar el asterisco 300, que es, bueno, servicio al cliente. Entonces él marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este sensor? Cuando yo marco, él lo que hace, cuando tan pronto pongo la oreja, ¿sí? Apaga la pantalla. Básicamente esa es la función del sensor de proximidad, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no está el sensor de proximidad funcionando, entonces, como uno tiene el teléfono en la cara, muchas veces como el táctil es sensible pues a la piel, entonces pongo altavoz, lo silencio, se activa el teclado. Entonces, claro, la gente dice, no, pero mira que ese teléfono está dañado, está fallando, que se me apaga, que resulta que estoy hablando y se queda callado, no me escuchan, que se me activa solo el altavoz. Básicamente esas son las funciones, ese daño es por sensor de proximidad. Hay otro daño que también es causado por el sensor de proximidad. Ese daño se da que cuando yo marco asterisco 300, bueno, o cualquier otro número, entonces inmediatamente se apaga la pantalla tan pronto marco, ¿sí? Entonces obviamente quiere decir que el sensor está en corto también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eso es un daño que pues suele ser también muy común, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que se apagó la pantalla sola. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Desconectamos el sensor, si se puede desconectar, y volvemos y hacemos la práctica de volver a marcar, y si obviamente ya no se apaga la pantalla, quiere decir que el sensor está dañado. Entonces, vamos a mirar unos tipos de sensores diferentes, bueno, analizar. Aquí, por ejemplo, encontramos un sensor bueno, miremos este sensor de Samsung Galaxy S3 Mini. Por lo general siempre viene en flex, pero quiero mostrarle primero este que viene soldado a la tarjeta, ¿sí? Como pueden ver, son como dos ojitos, ¿sí? Y entonces, este tipo de sensor, cuando falla, genera cuando falla, genera esa molestia, y prácticamente puede dejar inservible el teléfono porque pues nos aísla de esa forma. Entonces, pues en este caso se puede hacer retirar este componente por medio de retiro de componentes, como le enseñé en la clase pasada, y pues con mucho cuidado porque eso es muy sensible. Si no conseguimos la pieza, por lo menos dejar que quede funcionando el sensor, ¿sí? Se retira el sensor y al menos que se pueda marcar y se pueda ver, ¿sí? Entonces, esa es una falla muy recurrente. Ya aquí encontramos otro sensor. Eso es un sensor de un Sony Z2. Como podemos ver, ya viene integrado con auricular, ¿sí? Básicamente viene el auricular y el sensor. Entonces, esta es la parte donde va ubicado el sensor, ¿sí? Que también es un flex. Aquí también se puede despegar, bueno, está un poquito duro. Y obviamente cuando falla hay que sustituir la pieza. A mí me pasó casualmente con un Sony Z1 que pasaba lo mismo. Cuando marcaban, la pantalla inmediatamente se apagaba. Entonces, ¿yo qué hice? Estuvimos tratando de conseguir ese repuesto, ese sensor, y no fue posible. Yo, obviamente, para verificar que el sensor estuviera dañado, ¿qué hice? Lo desconecté de la tarjeta, lo armé y marqué, y ya la pantalla no se apagaba. Entonces, obviamente era el sensor. ¿Yo qué hice? El sensor del Z1 es muy parecido, desde el Sony Z, muy parecido. Entonces, ¿yo qué hice? Para no dejar aislado totalmente el teléfono del jack de audio, ¿sí? Donde entra el auricular en manos libres, lo que hice fue cortar esta parte de flex, trozarlo y dejarlo inservible, ¿sí? Pero ya el teléfono funcionaba, solo que con la pantalla
encendida. Entonces en ese caso pues yo le dije al cliente tan pronto le quede, entonces con el botón del power apaga la pantalla y ya puede hablar. Entonces esas son soluciones como creativas, ¿sí? Que hacen que el teléfono no quede inservible. Entonces para que tengan en cuenta eso. Los sensores de proximidad, bueno, existen sensores de proximidad, ¿sí? Como también existen sensores de luz, que por lo general también van en la parte de pantalla de acá y van acompañados del sensor de proximidad, ¿sí? Entonces digamos el sensor de luz ese es el que se encarga pues obviamente de medir la cantidad de luz que hay en el ambiente. Entonces por eso cuando tenemos en nuestro terminal una función que dice de pantalla, ¿sí? De brillo de pantalla, que no es más que la parte de iluminación, de intensidad de iluminación, vamos a ver si este lo tiene, brillo, por ejemplo este tiene brillo y me da la opción automático, ¿sí? Vamos a la opción, vamos a la parte de brillo y me da la opción de automático aquí. Entonces si yo lo pongo en automático, ¿esto qué quiere decir? Que ya el brillo está siendo controlado por el sensor de luz, ¿sí? El sensor de luz ambiente. Básicamente eso es lo que hace ese sensor cuando maneja automáticamente el brillo o la intensidad de la luz de la pantalla. Eso con el fin de controlar, digamos, de optimizar la batería, ¿sí? De hacer que dure un poco más. Entonces ese es como el objetivo también de ese sensor. Aquí encontramos otro sensor de proximidad y de luz de un iPhone 5 que viene por Flex. Ya obviamente este viene con cámara, viene con cámara, con el auricular, ¿sí? El auricular viene haciendo contacto en este Flex, ¿sí? El auricularcito que les mostré al principio viene haciendo contacto al Flex. Yo ya les había mostrado pues cómo viene este Flex que va pegado a la pantalla. Igualmente cumple la misma función. Hay otros fallos de que son muy recurrentes también cuando se cambia un display o un vidrio. Aquí tenemos un vidrio o sea display, o sea táctil, o sea vidrio. Ellos tienen una ventanita, como pueden ver aquí, ¿sí? Por ahí es donde pasa la luz, pero eso tiene que tener unas condiciones para que la luz pase bien filtrada, y son esos dos ojitos que tienen que tener cierto color, es decir, se filtran como un color violeta, yo diría que filtran como una luz ultravioleta. Entonces, de aquí también en este display lo vemos. Vamos a verlo. Aquí casi no se alcanza a ver, pero es este que está acá. Sí, bueno, aquí tiene la parte. Entonces igual, aquí van los sensores, el sensor de proximidad y el de luz, que son los que hacen pues que son los que hacen la parte de intensidad de pantalla y de proximidad a la hora de llamar. Básicamente eso es lo que hacen esos dos sensores. Ya obviamente pues encontramos más sensores, ya usted tiene que, de acuerdo, la ubicación del sensor de proximidad siempre va a estar en esta altura, en la altura del auricular, porque obviamente es la proximidad de cuando uno está hablando. Ya en la parte de sensores obviamente que encontramos muchos más, ¿no? Ya encontramos acelerómetro, ya es un integrado, ya viene siendo como una especie de integrado. El acelerómetro pues básicamente viene incorporado con la parte de giroscopio, ¿no? Este componente hace la función de cuando cogemos el teléfono y digamos si queremos una imagen y lo volteamos, y entonces la pantalla se voltea, la pantalla rota, o es el que hace que la función de rotación de pantalla se cumpla. Ese es el que conocemos como acelerómetro o también como giroscopio, perdón, ¿sí? Esto lo estoy explicando así como, pues de una manera muy global, como para que entiendan esas funciones y logren identificar ciertos daños con ese tipo de sensores. Bueno, ya hemos hablado del sensor de luz, que ya sabemos que también hay sensor barométrico, ¿sí? Obviamente que ya eso barométrico sirve para medir la presión ambiental del aire, calcular alturas, en fin, también ayuda a posicionamiento de GPS. Esto es un sensor obviamente que también es un integrado, ¿sí? Ya toca buscar el plano para poder identificarlo. Obviamente no lo trae todos los teléfonos, ¿sí? Estoy nombrando la mayoría de sensores, algunos los traen, algunos no. Sensor de ritmo cardíaco, que ya los traen los Samsung S5, los traen los iPhone, ¿sí?
También hay sensor de termómetro, sensor de humedad ambiente, detector de huellas. El muy famoso detector de huellas es un sensor, ¿no? Obviamente, que es el que sirve para seguridad de la pantalla, para bloquear el teléfono pues por medio de huella dactilar, ¿sí? Bueno, también hay otro sensor que se llama podómetro, que es el que básicamente mide la cantidad de pasos que damos. Ya todos estos son accesorios, por decirlo así, incorporados a las tarjetas de los teléfonos, pues con el ánimo de darle mayor funcionalidad, ¿no? Básicamente es el objetivo de todo este tipo de componentes que se van adhiriendo a medida que van evolucionando. Hay otros sensores biométricos, ¿sí? Y en general hay infinidad de sensores que a medida que van evolucionando se van incorporando. Yo quería mostrarles eso así como a grande rasgo, como para que identificaran esa parte, porque también en algunos, como lo es el sensor de proximidad, me parece que si no tenemos conocimiento de cómo funciona, o al menos dónde está puesto, y cuál es su falla más recurrente, pues obviamente nos va a ser muy difícil identificar un daño de este tipo de componentes pues, del teléfono.